Bendiciones, en este día te habla el pastor Giovanni y quiero soltarte una palabra profética. Lo que voy a desatar en este día, en esta reflexión, la palabra es profética bajo el tema deja que Jesús entre a tu casa. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, yo tocaré tu puerta. Si tú me dejar entrar, cenaré contigo, hablaré contigo. Y es poderoso el amor de Jesús. Está hablando la puerta física, está hablando la puerta de tu corazón. Cuando alguien te vaya a hablar de Jesús, déjalo que Él entre. Porque si hay algo que transforma una persona, se llama la presencia de Jesús. En la Biblia hay un escenario poderoso que a mí me encanta ese escenario, que es la vida de Zaqueo el publicano. Zaqueo el publicano y escucha hablar de Jesús. Y había una multitud que agolpaba a Jesús. A tal punto que Zaqueo dice que se subió en un árbol. A mí me encanta la generación Zaqueo. En esta mañana esto es lo que va a quedar impregnado en tu espíritu. Una generación Zaqueo. ¿Cuál es la generación Zaqueo? La generación que llama a la atención a Jesús de Nazaret. Porque en el momento que a Zaqueo se le ocurre subirse en un árbol, es que él llama a la atención a Jesús y Jesús lo ve. Cuando Jesús ve a Zaqueo, recuerden de que Jesús está en una multitud. Zaqueo llama la atención a Jesús. Entonces, cuando Jesús ve a Zaqueo, Jesús le dice esta palabra a Zaqueo: bájate del árbol, vete a tu casa y hoy yo entraré a tu casa. Me imagino que ahí estaban los críticos, me imagino que ahí estaban los difamadores, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos, un publicano que él engañaba a la gente. Pero Jesús no vio un engañador, Jesús no vio un estafador ni un ladrón. Jesús vio a alguien que cuando entrara a su casa, la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo, Jesús sabía 100% que Zaqueo iba a ser transformado y que toda aquella persona que había engañado le iba a devolver todo el dinero. ¿Cuál es la palabra de este día? Así como Zaqueo entró a Jesús en su casa, deja que Jesús entre a tu casa, deja que Jesús entre a tu corazón. Lo que está viviendo, ese dolor que está por dentro de tantas cosas que te han hecho, deja que la presencia de Jesús te toque. Le decía a mis hijos antes de hacer la reflexión que él no vio a Zaqueo como un ladrón, te lo repito. Él vio un corazón arrepentido. ¿Qué es lo que hace un corazón arrepentido? Un corazón que reconoce que falló, que reconoce que estaba mal. Pero ¿qué fue lo que lo convenció? ¿Qué fue lo que lo hizo que reaccionara que él estaba mal? Que estaba robándole a la gente, que estaba engañando a la gente. Fue la presencia de Jesús. Hay otro cuadro en la Biblia también, que es Mateo. ¿Qué pasó con Mateo? Jesús le dice a Mateo, a Leví: sígueme. Qué tremendo. A mí me encanta este pasaje de Mateo también. Le dice: sígueme. Porque Jesús no vio un Mateo, un publicano, recaudador de impuestos, que no quería saber nadie. Imagínate aquel que tú le tengas que pagar los impuestos, que tenga que pagar los taxes. Un Zaqueo era rechazado por todo el mundo, siento su presencia. Un Mateo también era rechazado por la gente. Pero Jesús va donde aquella gente que son rechazadas. Jesús va donde el pobre, Jesús va donde el rico, Jesús va donde el marginado, Jesús va donde el que está con lepra, Jesús va donde el que está postrado, va donde aquel empresario dueño de supermercado, de bodega. Jesús va donde aquel que está en la calle, donde el joven. Jesús va a donde quiera que le abran la puerta. ¿Qué pasó con Leví? ¿Qué pasó con Mateo? Que Mateo hace una cruzada en su casa. Y dice la Biblia que hicieron un banquete en la casa de Mateo. Y que aquel día todos los publicanos que estaban ahí, pecadores entre todos, ellos fueron transformados a través de la presencia de Jesús. Escuchen bien esto, por favor.
un Zaqueo publicano, recaudador de impuestos, y un Leví, un Mateo, recaudador de impuestos también. Pero hay algo que yo les voy a dejar en el espíritu y para que mediten en la reflexión. ¿Qué dicen los escribas y los fariseos? ¿Qué hace Jesús en la casa de un ladrón? ¿Qué hace Jesús en la casa de un publicano? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Dónde tú y yo tenemos que ir? Tú y yo tenemos que ir donde la prostituta, tú y yo tenemos que ir donde el borracho, tú y yo tenemos que ir donde aquella persona de verdad que necesita a Jesús. De hecho, Jesús escribió: los que están sanos no tienen necesidad de ir a médico. Él vino a buscar, a rescatar lo que se había perdido. Otro escenario también es que Jesús va a la casa de la suegra de Pedro, la casa de Zaqueo. Llama a Mateo y Mateo lo lleva a su casa. Jesús va a la casa de la suegra de Pedro y dice la Biblia que la suegra de Pedro tenía una fiebre. En el momento que Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro, dice que la levantó, se incorporó y ella empezó a servirle. En el momento que yo encuentro la palabra que le empezó a servir, es que Jesús sana al enfermo para que le sirva. Jesús nunca va a menospreciar a la gente en la condición que se encuentra. Jesús nunca va a menospreciar al pecador. Al contrario, Él va donde el pecador. Esta reflexión es para aquellos que no conocen a Jesús. Esta reflexión es para aquellos que se encuentran solos. Esta reflexión es para aquellos que están en las cárceles, que dicen: pero ¿por qué vino Jesús aquí a la cárcel? Sí, porque Jesús va a la cárcel. Jesús va al hospital. Cuando alguien va a predicarte en una cárcel, que Jesús está entrando en esa cárcel para que tú en este día con Dios todo se puede. Le abra el corazón a Jesús. Jesús va a la tienda, al supermercado. Cuando alguien te habla de Él, Jesús está yendo a tu casa. Siento ahora mismo el amor de Jesús fluyendo a través de esta plataforma de Facebook y de Instagram y de YouTube. En el nombre de Jesús, Jesús te está sanando esa herida. Jesús te está sanando ese pasado. Hay una mujer llamada Lidia Romero. Jesús te está sanando. Deja que Jesús entre a tu casa, como Zaqueo bajó del árbol y dejó que Jesús entrara a su casa. Y todo aquel que le había robado, le entregó todo. Porque eso es lo que hace la presencia de Jesús. La presencia de Jesús me transforma. Te van a averiguar, pero por dentro ya era una persona totalmente transformada. Como transformó un Saulo, lo transformó en un Pablo. Dije, todo lo que Jesús toca le da vida. En la Biblia se encuentra también un caso de la viuda de Naín. Era el único hijo que tenía. No tenía esposo, era viuda. Había una multitud de personas que estaban llorando y Jesús tocó el féretro. No estaba supuesto nadie a hacer eso, pero cuando lo toca, el hijo de la viuda de Naín resucita. Y usted me preguntaría: ¿por qué, mi pastor? Porque Jesús es el dador de la vida. Yo no sé cómo tú te encuentras ahora mismo, en la condición que tú estás, pero Jesús lo sabe. Y si Él me incitó a mí a hacer esta reflexión, deja que Jesús entre a tu casa, entre a tu corazón, es porque Él te va a dar la oportunidad de darte una vida nueva. Por eso es que Pablo escribe que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y yo todas las hago nuevas. Este es el momento. En esta reflexión te voy a hacer llamado inconverso que está ahí, hijo pródigo que está ahí, que a lo mejor fallaste, pecaste y no quieres saber de Jesús. Ábrele la puerta en este día. Yo un día le abrí la puerta de mi corazón. Él empezó a hablar conmigo, yo empecé a hablar con él y tenemos un diálogo de padre a hijo.
No ve a nuestro Señor como un Dios que te va a castigar, que te va a lastimar, que te va a rechazar por el pecado que está haciendo ahora mismo. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero entrar allá donde te encuentras ahora mismo. Te encuentras en el abismo más grande de tu vida. Pero vengo a decirte, deja que Jesús entre a tu casa. Toma la mejor decisión de abrirle el corazón a Jesús. Ya Él no está viendo tu pasado. Dice que todo tu pecado Él lo echa a lo más profundo de la mar y no te hace recordar. En la cruz del Calvario, Jesús se llevó todo nuestro pecado cuando dijo, consumado es. Esta es la oportunidad. Solamente tienes que hacer una sencilla oración conmigo. Repite esta palabra. Y tú que te vas a reconciliar, y tú que no conoces a Jesús, levanta tu mano ahí donde está. No importa que gente te esté mirando. El poder de la unción de Jesús, el Espíritu Santo te va a tocar en el momento que tú empieces a abrir tus labios y tú digas, Padre Celestial, repite esta oración. En este momento yo abro mi corazón para que tú me perdones. Yo reconozco que soy pecador y yo creo que tú eres el Hijo de Dios y Dios te levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo serte fiel todo el resto de mi vida. Te bendigo en este momento en el nombre de Jesús. Puedo ver tu rostro cómo se transformó. Puedo ver una carga de tu vida cómo fue quitada. Esto es lo que la gente necesita escuchar. Deja que Jesús entre a tu casa. Tus heridas ahora mismo en este momento fueron sanas. Todo tu pasado ahora mismo fue sano. Recuerda esto. Tu pasado tú no vas a poder borrarlo. Está plasmado en tu imagen. Pero cuando venga el pasado y tú lo recuerdes, no te va a doler ni te va a maltratar, porque hiciste una oración que Jesús entró en tu casa. Jesús en este día entró en tu corazón y tus heridas fueron vendadas. Dice que Él da óleo en vez de ceniza. Y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre mí por cuanto me ha ungido para pregonar, para sanar a lo quebrantado de espíritu. Y a eso fue que Jesús vino en esta mañana. Te encontraste con esta reflexión. Deja que Jesús entre a tu casa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Giovanni Sondy Ramírez. Síguenos en Facebook, en Instagram. Y va a ser una gran bendición. Y vamos a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Dice la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ser testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Deja que Jesús entre a tu casa y todo va a ser transformado. Dios te bendiga.